Hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir aprendiendo sobre testamentos. Y esta vez vamos a hablar de los testamentos especiales, diciendo que son estos aquellos otorgados en situaciones excepcionales, sin la formalidad establecida para los testamentos ordinarios y cuya vigencia se halla limitada por un breve periodo de tiempo, salvo el otorgado en caso de epidemia. Podemos recordar antes de mirar de que digamos del desarrollo de que tenemos entre los especiales el testamento militar, el testamento marítimo y el que es en caso de epidemias. El testamento militar, vamos a hablar de él conforme al artículo 2656 que dice que los militares que formaren parte de una expedición o se hallaren en un cuartel, guarnición o destacamento en lugar alejado de una población. Ojo, aquí hay condiciones ya, ¿tá? En que no haya escribano o situado fuera de la República y las personas agregadas a esas fuerzas, como asimismo los prisioneros, podrán testar ante un auditor de guerra, un capellán, un oficial de grado no inferior al del capitán o un asimilado de igual jerarquía. Si el que desea testar se hallar en un puesto de destacamento, podrá hacerlo ante el jefe de él, aunque fuere de grado inferior. Si el que quiere otorgar el testamento se hallar enfermo o herido, podrá hacerlo ante el médico que lo asista. Nos dice cuándo y quiénes pueden otorgarlo y ante quién. Entonces, reconozcamos estos requerimientos que en realidad son los militares que forman parte de una expedición quienes pueden otorgarlo, como también, ¿verdad? Como también las personas agregadas a esas fuerzas, ¿sí? Pero con la condición que estén en un cuartel, en una guarnición o destacamento alejado de la población en donde no haya escribano o fuera de la República. Bien, entonces eso es un punto muy importante que son las exigencias para este tipo de testamento. Cuando en tiempo de, o sea, cuando se pueden otorgar, recordemos que este tipo de testamento pueden ser otorgados en tiempos de guerra y de paz, porque pueden haber puestos militares alejados que pueden y deben autorizar este tipo de testamento. Entonces, repasando un poquito quiénes pueden otorgar, los militares que forman parte de una expedición, o sea, hallan en un cuartel, guarnición, destacamento alejado, en donde no haya escribanos, las personas agregadas a esas fuerzas, los prisioneros. ¿Ante quién? Ante un auditor de guerra, un capellán, un oficial de grado no inferior al de capitán, sea de carrera o asimilado. Quien se encuentre en un puesto de destacamento podrá hacerlo ante su jefe y el que esté enfermo ante el médico que lo trata. Bien, el 2657 habla de una formalidad que este tipo de testamento militar debe ser por escrito en presencia de dos testigos y expresará el lugar y fecha en que se otorga y todas las condiciones necesarias para identificar al testador. Consignará asimismo el estado de éste si estuviera enfermo o herido. El testamento debe ser firmado por el otorgante, por la persona ante quien se extiende y los testigos. Si el testador no sabe o no puede firmar, hará constar y firmará por él uno de los testigos de los cuales al menos uno debe saber firmar. Los testigos deben tener 18 años cumplidos. Entonces aquí nos va a dar formalidad de ese tipo de testamento y entonces debemos considerar ello. El 2658 dice que si el testador falleciere antes de los 90 días subsiguientes a aquel en que hubiese cesado con respecto a las circunstancias que lo habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiera otorgado en forma ordinaria. Si el testador sobreviviere a ese plazo, su testamento caducará. Recuerden que nosotros dijimos que este tipo de testamentos especiales son extraordinarios, excepcionales y que van a depender de un tiempo. Pues el testamento militar dependerá de este plazo de 90 días. Si es que fallece el testador en un plazo de 90, entre 90 días de haber emitido su testamento, tiene validez. Y si sobrevive al tiempo, ya no, el testamento caduca. 2659 dice que en caso de fallecimiento del otorgante, el testamento deberá ser remitido al Ministerio de Defensa Nacional por vía jerárquica
correspondiente para ser enviados al juez del último domicilio del testador a los efectos de su protocolización. Si no se conociere este, se lo remitirá para el mismo fin al juez de turno de la capital. Entonces, en caso que se produzca el fallecimiento, lo que se tiene que hacer es remitir al Ministerio de Defensa Nacional por vía jerárquica. A su vez, este ministerio enviará al juez del lugar en donde falleciere. Si no se conoce el lugar de fallecimiento, digamos, del último domicilio, disculpen, último domicilio, entonces se envía a un juez de la capital. Siguiendo un poquito, vamos a conocer ahora el testamento marítimo. El artículo 2660 dice que los que naveguen en un buque de guerra de la Armada Nacional podrán testar ante el comandante del buque o su segundo, y 3 testigos. El testamento debe ser fechado, se extenderán duplicado con las mismas firmas que el original, duplicado. Entonces ahí tenemos también formalidad. Entonces cuando nos preguntan dónde y quiénes pueden otorgarlo, pueden estar en ¿dónde? En los buques de guerra de la Armada Nacional. ¿Quiénes? Los que naveguen en él. ¿Ante quién? Ante, sí, el comandante del buque o el segundo y 3 testigos. El testamento será custodiado por el capitán de la nave y se hará mención de él en el diario de navegación. Bien, entonces estas son algunas ya formalidades de exigencia para el testamento marítimo. Bien, nada más para repasar, ¿quiénes pueden otorgar? Tripulantes, pasajeros que viajan en los barcos mercantes de la bandera paraguaya. ¿Ante quién? El comandante de buque o el segundo. Y la formalidad, testamento debe ser escrito y fechado, contar con la firma del testador, el autorizante y 3 testigos, de los cuales 2 debe saber hacerlo. Siguiendo un poquito, el 2661 dice que si el buque, antes de volver a la República, arribare a un puerto en que haya un agente diplomático o consular paraguayo, el comandante le entregará un ejemplar del testamento y dicho agente lo remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores para los efectos dispuestos respecto al testamento militar. Si el buque volviera a la República, lo entregará al Comando de la Armada para que a iguales efectos lo remita al Ministerio de Defensa. La caducidad en los buques mercantes de bandera, dice el 2662, paraguaya, se podrá testar en la misma forma en que los buques de la Armada Nacional. Entonces, en los buques de bandera paraguaya. El 2663 dice que el testamento hecho en buque de la Armada Nacional o de la Marina Mercante no valdrá sino cuando el testador falleciere antes de desembarcar o antes de los 90 días del desembarco. No se tendrá desembarco al bajar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque. Bueno, vamos a seguir. El 2664 dice que el testamento no será válido si en fecha en que se otorgó el buque se hallaba en el puerto donde hubiere cónsul de la República. Ojo, condicionante. El testamento marítimo no será válido si en el puerto en donde se otorgó había un cónsul de la República. Y serán nulos los legados hechos en testamento marítimo a los oficiales del buque si no fueran parientes del testador. Bien, siguiendo un poquito. 2665, los militares embarcados en un buque del Estado para una expedición pueden otorgar testamento militar o marítimo. Bueno, y tenemos el tercer tipo de testamento especial, que es en caso de epidemia. 2666 dice que si en caso de epidemia grave no hubiere en una población escribano ante el cual puede otorgarse testamento, podrá hacerse ante un miembro de la Junta Municipal, un sacerdote o el director del hospital o centro de salud. Es importante considerar que en los testamentos en caso de epidemia solo tendría validez en caso en que no haya escribano, ¿sí? Escribano en dicha población. Bueno, hasta aquí esta entrega y vamos a estar viéndonos en cualquier otro desarrollo más. Así que gracias, chao.